Gracias a mis hermanos músicos, hermanos de la alabanza. Les doy la bienvenida en esta noche, amén. Aleluya. ¿Cuántos están vivos? Amén. Vivos para Cristo, gloria al Señor. Quiero dar unos anuncios antes de entrar a la palabra de Dios, y es cuidarnos, amén. Cuidarnos, amén. Todavía no termina esto, y la recomendación de las autoridades de salud es seguirnos cuidando. Cuidarnos significa salir solo para lo que sea muy necesario, lo que usted considere, amén, que es necesario hacer, hágalo, pero al hacerlo, hágalo, amén, guardando la sana distancia, hágalo cubriendo, amén, con su cubrebocas, cubriéndose. Y hay algunas personas que hasta llegan a usar otro tipo de aditamentos, otro tipo de cosas, y no está mal, amén, aleluya, porque es prevención, y mientras sea prevención, todo está muy bien, aleluya, amén. Guarde su sana distancia y evite, por favor, estar en lugares muy concurridos, pero sobre todo lugares donde la gente no está guardando su sana distancia, y lugares donde no están suficientemente protegidos. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde están sucediendo los rebrotes, amén. Porque la gente que se está cuidando no está teniendo problemas, aleluya, gloria a Dios. Una cosa es lo que nosotros hacemos, y Dios añade su parte. ¿Cuánto dicen amén? Dios también nos guarda. Pero el problema es con personas que no se están cuidando. Así que cuídese, amén. Pero aleluya, pues sabemos que de más de 12 años podemos venir a la iglesia. Niños mayores de 12 años podemos venir a la iglesia. Es al menos la indicación de las autoridades. Y gloria a Dios, pues también personas mayores de 65 años también están recomendando principalmente quedarse en sus casas. Aquí en la iglesia yo creo que se pudiera manejar un asunto especial, porque la iglesia tiene mucho espacio, y uno de los problemas es el espacio. Eso es lo que está limitando a muchas iglesias. Hay iglesias que tienen una cantidad de miembros increíble, pero no tienen suficiente espacio. Entonces yo creo que más que nada ahí es donde se está limitando. Aquí la verdad, si ustedes se pueden dar cuenta, pues hay mucho espacio. Pudiéramos estar toda la iglesia aquí. Amén. Pudiéramos, no sé, tratar de conseguir una consideración, un permiso especial, y decirles: mira, toda la iglesia podemos estar aquí, no hay ningún problema. Amén. Porque hay suficiente espacio para guardar la sana distancia. Por ejemplo, allá está el hermana Doris, está con su hijo Josué, bienvenido. Amén. Sus niños, o sea, están apeinados totalmente. Amén. Y como familia, pues ellos pueden estar juntos, ¿no? Igual como están en su casa. Amén. Así que qué tremendo sería que estuviéramos toda la iglesia aquí en este lugar. Amén. Porque hay suficiente espacio, gloria a Dios. Bueno, nuestro próximo servicio es el domingo. Amén. Yo sé que el domingo en la mañana el estudio, pasado no se canceló. Yo sé que en la tarde tuvieron un buen tiempo. Amén. Pasaron un buen tiempo, yo sé, estuve predicando hermano. No me han dejado a mí ser el primero en nada. Amén. El viernes 18 se inauguró la iglesia, y el primero que recogió la ofrenda fue el pastor Gabriel Castro. No fui yo. Híjole. El primero que predicó fue mi pastor. No fui yo. Amén. Y luego el primer servicio del año, pues fue el discípulo, hermano Armando. O sea, no me han dejado ser primero en nada. Amén. Bueno, el primer miércoles del año, amén, me tocó a mí, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, sabemos que la iglesia es de Cristo, amén. Esto no es obra de hombres. ¿Cuánto dicen amén? Y yo me maravillo, amén, mientras la iglesia vaya avanzando, y yo me gozo. Yo me gozo, aleluya. Me tocó ahora miércoles, me dieron chance a todos los que han sido primero en todo, pero yo me gozo en esta noche. Aleluya. Así que abra su Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 38 y 39. No sé si alguna vez usted se ha preguntado, y ha dicho: ¿estaré yo en la iglesia de Cristo? ¿Será la iglesia verdadera, la iglesia que va al cielo, en la que yo estoy? Amén. Yo sé que muchas personas no se han hecho esta pregunta, se sienten seguros
los hindúes, los islámicos, los católicos, un montón de movimientos, ellos se sienten seguros de que es la iglesia verdadera, la iglesia correcta en la que están. Pero yo no sé si usted en esta noche, si está escuchando este servicio, si está aquí, se ha hecho la pregunta si usted está en la iglesia, aleluya, la iglesia, amén, verdadera, la iglesia que es de Cristo Jesús, amén. No una secta religiosa, no una iglesia de hombres, sino la iglesia de Cristo, una obra de Dios. Cuando se estaba estableciendo la primera iglesia cristiana en Jerusalén, hubo tal oposición a la primera iglesia, a la iglesia de Cristo, que los mismos seguidores de Cristo fueron echados en la cárcel. Porque establecer una iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, nunca ha sido ni será algo fácil. ¿Cuánto dicen amén? Entonces yo creo que la principal manera de darnos cuenta, amén, si estamos en una iglesia de Cristo, amén, es porque no es fácil establecer una iglesia. Aleluya. No es fácil ni será algo fácil jamás. Siempre habrá oposición. ¿Cuánto dicen amén? Pero sabemos que iglesias cristianas hoy en día se siguen y seguirán estableciendo todo el mundo, en todo el mundo, porque mayor es el que está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Aquí es esta historia, este pasaje de la Biblia, Hechos capítulo 5, versículo 38 al 39. Hechos capítulo 5, versículo 38 al 39. Dice así la palabra de Dios: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Dios, por habernos traído, Señor, a este lugar, tu casa, Señor. Venimos alabando y adorando tu santo nombre, Señor, rogando, Señor, en el nombre y la sangre de Cristo Jesús, que tú hables una vez más a nuestras vidas. Habla a tu iglesia, confírmanos, Señor, como iglesia tuya, Señor, en esta noche. Nosotros te damos gracias, te damos gloria de antemano por todo lo que vas a hablar, por todo lo que vas a hacer entre nosotros, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Quiero darle un mensaje que le he puesto en la iglesia de Cristo: es una obra de Dios. Amén. O sea, no es una obra de hombres, es una obra de Dios. Y quiero hablar primeramente de una obra de hombres, porque dice el versículo 38 de nuestro texto, dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, desaparecerá. En la Biblia encontramos este término, obra de hombres, o este calificativo a una iglesia o un movimiento religioso o una secta religiosa, lo cual nos dice que hay religiones que son obra de hombres, que no son obra de Dios. Amén, son obras de hombres y no de Dios. Y en aquellos días, cuando se empezaba a establecer la primera iglesia cristiana, existían ya obras de hombres. Si en aquel tiempo existían obras de hombres, ¿cómo no van a existir ahora, mi hermano, en estos días? ¿Cómo cree que no? La Biblia menciona al menos dos, aleluya, obras de hombres en esos tiempos. Dice el versículo 36, ahí mismo en Hechos 5, Hechos capítulo 5, en el versículo 36, dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Teudas tiene la característica de un religioso rebelde. Teudas era un nacionalista que se esforzaba por defender el judaísmo, mas no la doctrina de Cristo. Se podría decir que entre los judíos Teudas tendría éxito porque era un nacionalista judío. Pero la escritura nos dice que muy pronto murió y sus seguidores fueron dispersados y fueron aniquilados, dice el texto que leímos.
La Biblia habla de otro movimiento religioso creado por Judas el Galileo. Dice el versículo 37, ahí mismo en Hechos 5, pero en el versículo 37 dice: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados, dice. Aquí está hablando de otro movimiento, de hombres, otro líder que según la Biblia promovió una rebelión para levantarse en contra de las autoridades romanas. Amén, durante un censo que se estaba practicando en esos días. Pero Cirenio, amén, en ese tiempo era el procónsul de Judea, aplacó la rebelión y Judas el Galileo perdió la vida en ese tiempo y se desvaneció todo ese movimiento también. Entonces el distintivo principal, iglesia, de una obra de hombres es que con el tiempo se va desvaneciendo. Amén. Amén, no perdura. Un ejemplo hoy en día es el catolicismo, por ejemplo. Y usted podría decir: pero ¿cómo, pastor, si existen millones de católicos en el mundo? Y sí, es verdad, existen millones todavía, pero millones de ellos ya se han convertido al cristianismo. Amén. Millones de católicos, mis hermanos, han tenido la valentía de dejar una religión de hombres que sigue arrasando, yo sé, a millones de seres humanos, a lo que la Biblia llama una obra de hombres, pero que con el tiempo se ha ido desvaneciendo, ya que muchos ahora profesan el cristianismo. Muchos católicos ahora son cristianos. Amén. Solo para que se dé una idea, en nuestra ciudad yo creo que existirán cuando mucho unas 20 iglesias católicas. No las he contado, pero como yo tengo años viviendo en Guaymas y no las he contado una por una, pero unas 20, 25, no sé, iglesias católicas. Sin embargo, hay más de unas 100 iglesias cristianas. Amén. ¿Está conmigo? Y lo más tremendo de esto es que, dígame, ¿cuántas iglesias católicas se han abierto en los últimos años? La mayoría son iglesias que han estado ahí por años y años. Pero pregúntese cuántas iglesias cristianas se están abriendo cada año en nuestra ciudad y en el mundo entero. Muchísimas. Amén. Entonces la Biblia dice, habla del crecimiento de unas iglesias, la iglesia de los Hechos, la primera iglesia de Jerusalén, la iglesia de Cristo, y habla del desvanecimiento de otros movimientos. Amén, como el de este hombre, aleluya, Teudas, o como el de este hombre, amén, Judas el Galileo, o Judas de Galilea. Entonces la iglesia, amén, aleluya, lo más tremendo, amén, es que la Biblia nos está hablando de iglesias, amén, que han ido desvaneciéndose. La Biblia dice: lo que no es de Dios, tarde o temprano se desvanece. Tarde o temprano, amén. Pueden estar ahí, usted dice, tarde o temprano, por años, pero tarde o temprano se desvanece lo que no es de Dios. Dice el versículo 38: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, dice la Biblia. Pero la iglesia de Cristo va en aumento cada día. ¿Cuánto dicen amén? No sucede así, aleluya, con la iglesia de Cristo. Amén. Millones de personas están dejando su antigua religión y se están convirtiendo a Cristo. Llámese católicos, llámese budistas, islámicos, el hinduismo y otras más se están convirtiendo al cristianismo. Escúcheme, actualmente en el mundo hay más de 2 billones de cristianos. Esta cantidad representa la tercera parte de la población mundial. O sea, hoy en día 1 de cada 3 personas es un cristiano, o al menos asiste a una iglesia cristiana. El cristianismo no es obra de hombres. ¿Cuánto dicen amén? O sea, el cristianismo no es obra de hombres. Más que desvanecerse, va creciendo el número cada día. Muchas personas de otras religiones se expresan mal del cristianismo. En una ocasión un hombre me dijo: ¿por qué entraste a esa religión falsa? Me dijo.
consideraba un hombre más inteligente, me dice. Yo creo que en ese tiempo yo ni supe ni qué contestar. Era un nuevo converso, yo creo, aún en ese tiempo, recuerdo. Pero no me arrepiento de haber dejado lo que me inculcaron de niño, una obra de hombres, y ahora sé que estoy en una obra de Dios. Amén. Ahora sabemos, iglesia, que estamos en una obra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso quiero hablar segundamente de la iglesia de Cristo, una obra de Dios. Amén. Porque el versículo 38 claramente dice, amén, que si la iglesia o la obra o el consejo, dice, es de los hombres, se desvanecerá. Amén. Estas palabras que encontramos en la Biblia fueron dichas por uno de los más sabios miembros del Sanedrín, un hombre llamado Gamaliel. El Sanedrín era un consejo de ancianos judíos cuya misión era administrar justicia entre el pueblo de Dios, entre el pueblo judío. Ellos se basaban en la interpretación de la Torá. La Torá, amén, era la ley de Dios. Amén, la ley de Dios estaba compuesta del Pentateuco, estaba compuesta por los 5 primeros libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Esa era la Torá. Y el Sanedrín usó estos 5 primeros libros para emitir un juicio, o emitía juicios acerca de los acontecimientos que sucedían entre el pueblo de Dios. Aquí está un acontecimiento. Amén. La iglesia, la primera iglesia de Cristo Jesús, está siendo atacada, y gracias a Dios que Gamaliel emitió un juicio justo y sabio, el cual pudo salvar a los primeros cristianos de la cárcel, incluso de la misma muerte. Porque le está diciendo estas palabras, está diciendo, déjenlos. Dice el versículo 38, apártense de estos hombres, refiriéndose a los apóstoles de Jesús, y déjenlos, dice, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá sola, dice. No necesita, aleluya, que metan al pastor a la cárcel. No necesita que metan al hermano que está predicando a la cárcel. Si no es de Dios, se va a desvanecer. Amén. No cabe la menor duda que la iglesia de Cristo es una obra de Dios y no de los hombres. ¿Cuánto dicen amén? La iglesia de Cristo es a la única iglesia que la acompaña el Espíritu Santo. Dice en Mateo capítulo 3, si usted trae su Biblia, llévela por favor a Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice Juan el Bautista. El bautizar en agua, hermano, sobre todo a los niños inocentes, algunas iglesias lo han manejado como para lograr afiliaciones, como para lograr adeptos a una religión, pero no para lo que Juan el Bautista está diciendo. Juan el Bautista dijo, os bautizo en agua para arrepentimiento, dice, para dejar los pecados atrás y extendernos a lo que viene en Cristo Jesús. Amén. Para eso es el bautismo, no para decir, ya estás bautizado en esta iglesia, ya no te puedes en ninguna otra, porque si no, es sacrilegio, es blasfemia, es no sé qué. Estás desobedeciendo a tus padres. Amén. Y esa es la realidad, amén. Agarran a los niños, los bautizan, niños que no tienen ningún pecado, niños inocentes. Amén. Acuérdese usted cuando lo bautizaron de chiquito. La mayoría aquí fuimos bautizados. Pero ¿de qué pecados, digo yo, debe arrepentirse un niño o un bebé recién nacido? Ahora, es precisamente el arrepentimiento de nuestros pecados lo que hace que el Espíritu Santo haga una obra en el creyente. Algo que no existe en algunas iglesias es un fuerte llamado al arrepentimiento, un fuerte llamado al altar, para que verdaderamente, aleluya, el Espíritu Santo nos convenza, nos toque y podamos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. Y es algo que no existe en algunas iglesias, por lo que no existe una fuerte convicción del Espíritu Santo. A los fariseos que buscaban prosélitos,
o afiliados, mas no buscaban miembros convertidos, no, buscaban afiliados. Jesús les dijo en Mateo 23:15, les dijo el Señor a estos fariseos, en Mateo 23:15 les dijo, le voy a leer en la versión, otra versión, dice, Mateo 23:15 dice, ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Dice. ¿Qué mal les va a ir, fariseos? Amén. Y todas esas sectas religiosas que van por todas partes tratando de ganar adeptos, afiliados, pero los hacen 2 veces más merecedores del infierno. Amén. Porque no son conversiones radicales, porque no son conversiones sinceras. Amén. ¿Cuánta gente está esperando en sus casas ahí al domingo para que alguien vaya y les lleve una palabra? Y ahí están. Amén. Porque no han sido convertidos. Son personas nada más que escuchan y les gusta escuchar, pero hasta ahí. No son convertidos a Cristo. Y aunque usted no lo crea, existen religiones que no les importa que sus seguidores, no les importa que se arrepientan, aleluya, y se conviertan a Cristo. No, eso no les interesa. Ellos quieren tener millones y millones de afiliados, de adeptos, de prosélitos. Pero no está en su interés que la gente se arrepienta y se conviertan a Cristo. Es más, no les predican ni del infierno porque dicen que el infierno no existe. No les interesa eso. Que haya una convicción, una fuerte convicción del Espíritu Santo para que se arrepientan y se conviertan a Cristo, que dejen el pecado. En otras palabras, no les importa que sus seguidores se vayan al infierno. Esas son obras de hombres porque no es la obra de Dios. La iglesia de Cristo predica sin temor a lo que pueda suceder, ni al que dirán, predica del arrepentimiento de pecados. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Es la iglesia, aleluya, en la que se mueve el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, usted sabe, Él empieza a tocar y viene al corazón del hombre, viene al hombre y viene a tocarlo, viene a redarguirlo, viene a convencerlo de pecado. ¿Está conmigo? Y eso no es muy popular. La iglesia de Cristo promueve el procurar estar siempre lleno del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo predica de milagros, ora por enfermos. ¿Cuánto dicen amén? Sin temor a lo que pueda pasar, ora por enfermos, ora por milagros. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 32 al 35. Hechos capítulo 9, versículo 32 al 35 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Escuche estas palabras. Pedro sin temor oró por Eneas, sin temor declaró amén a Jesucristo, que Jesucristo le sanaba, le declaró y le dijo, le ordenó: levántate y haz tu cama. Y dice la Biblia que enseguida Eneas se levantó, un hombre paralítico, 8 años. La iglesia de Cristo ora sin temor por los enfermos. ¿Cuánto dicen amén? Sin temor, aleluya, amén, a que, no sé, ese cristiano, si ora y no sana, ay no, pues, ¿qué van a decir de mí? No, hermano, hay que orar por los enfermos. El que lo va a sanar es Dios, no nosotros. Amén. Nosotros lo único que tenemos que hacer es cuidarnos, aleluya, para ser instrumentos de Dios. Ser, como dijo el Señor, amén, el que tenga sed, dice, amén, y venga y beba, dice, dentro de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, nosotros nada más debemos dejar que corra el Espíritu Santo por nosotros. Amén. Cuando el pastor Salvador Par Prieto ha venido a Guaymas, todos sabemos que es un hombre que se ha guardado para Dios. Amén.
Todos sabemos que es un hombre que está guardándose constantemente para Dios. Así que todos sabemos que el día de la cruzada oran por enfermos y cosas tremendas van a suceder. ¿Por qué? Porque aleluya, va a fluir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a sanar. Amén. Pedro le dijo a Eneas: amén, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron, dice el Señor. Amén. Porque la iglesia de Cristo, amén, es una iglesia de convertidos. Amén. Amén. De gente que ha sanado como Eneas. Pero no viene nada más por el milagro de sanidad, o por el milagro del trabajo, o el milagro para el hijo, o el milagro del dinero. No, viene por un milagro de salvación, por una conversión. Se convierten a Cristo Jesús. Creemos en milagros de sanidad, creemos en el arrepentimiento de pecados para ir al cielo, creemos en el Espíritu Santo. En una ocasión el apóstol Pablo les preguntó a los miembros de la iglesia de Éfeso acerca del Espíritu Santo, y le dijeron: no sabemos. Hermano, ¿cuántas iglesias, cuántas sectas religiosas, cuántos movimientos hay que no saben del Espíritu Santo? Dice en Hechos capítulo 19, en el versículo 2, dice, Hechos 19:2, dice: les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no habían tenido un contacto verdadero con el Espíritu Santo de Dios. Y usted sabe que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona, es Dios. Y no habían tenido un contacto, aleluya, ni siquiera hemos oído, dice, si hay Espíritu Santo. Existen iglesias que están en ignorancia acerca del Espíritu Santo, hermano. No saben que el Espíritu Santo habla, no saben que el Espíritu Santo permite, no saben que el Espíritu Santo prohíbe, no saben que el Espíritu Santo anima, enseña. Jesús dijo en Juan 14:26, Juan 14:26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Podemos confiar, hermano, en el Espíritu Santo, así como confiamos en Jesús, así como confiamos en el Padre. Podemos confiar, amén, que el Espíritu Santo, amén, plantará la verdad, amén, en nuestra mente y en nuestro corazón. Podemos confiar, aleluya, que Él nos convencerá de la voluntad de Dios. Como cristianos nosotros creemos que el Espíritu Santo habla, creemos que el Espíritu Santo nos prohíbe cosas. Amén. Nos permite hacer cosas también, nos lleva a hacer cosas, aleluya, y creemos también que nos consuela. Pues eso es lo que más nos gusta, ¿verdad? Que nos consuele el Espíritu Santo. Pero también creemos que Él nos va a recordar, amén, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, cada vez que lo necesitemos. Cada vez que nos queramos desviar, el Espíritu Santo nos va a recordar y nos va a llevar por la senda de justicia, por el camino de la salvación. ¿Cuánto dicen amén? Quiero cerrar hablando: la obra de Dios permanecerá para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Nuestro texto nos dice que lo que es obra de hombres, escúchame en esta noche, tarde o temprano se desvanecerá. O tarde o temprano irán desvaneciéndose. Muy a lo contrario, lo que es la iglesia, amén, tiene un potencial, tiene un poder, aleluya, para crecer. ¿Cuánto dicen amén? La primera iglesia se vio amenazada por una secta religiosa. En este pasaje que leímos, la secta se llamaba la secta de los saduceos, que intentaron parar el avance de la iglesia de Cristo. Pero ¿cuántos saben que el Señor, desde que habló de crear a su iglesia, le dio promesas de protección en contra, amén, de todo enemigo, amén, de todo lo que se levantara en contra de la iglesia, en contra de sus enemigos? El Señor le habló de protección, habló de protegernos, habló de cuidarnos. Dice en Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice. Nada podrá, dice, con mi iglesia, dijo el Señor. Por eso el consejo de Gamaliel, de este hombre, este consejo fue sabio de este hombre llamado Gamaliel. Porque él dijo: apartaos de estos hombres y dejadlos, dice. Déjenlos, dice. Una decisión sabia para todo aquel que quiere impedir el avance de la iglesia del Señor. Porque de otra manera tendría que vérselas con Dios. Jesús dijo: ni las puertas del Hades van a prevalecer contra mi iglesia, dijo el Señor. Entonces una decisión sabia es apartarse de todo aquel que quiera frenar, amén, obstaculizar, disminuir. No sé si usted sepa, pero yo soy enemigo, súper archienemigo de las personas pseudo cristianos que van a ministrar a otros cristianos para sacarlos de la iglesia y llevarlos a su iglesia. Dios mío, hermano, a mí me da miedo hacer una invitación a una persona. Yo el primero le digo: ya te congregas en un lugar cuando tengo duda. Porque cuando estamos en el evangelismo, cara a cara o público, nos encontramos con gente y de repente hay gente abierta y uno rápidamente se da cuenta que no tienen a Cristo, que no están asistiendo a ninguna iglesia, y a eso rápidamente uno trata de llevarlos al arrepentimiento de sus pecados, a la salvación. Pero escúcheme, iglesia, usted que me conoce de años, cuando yo tengo duda, yo les pregunto: ¿te congregas en una iglesia? Sí. Ok, sigue adelante, les digo. Ánimo, sigue adelante. A mí me da hasta miedo, hermano, invitar a una persona de una iglesia que venga a la iglesia, de una iglesia cristiana. A mí me da temor, hermano, porque el texto dice, en el versículo 37 dice, perdón, en el versículo 39 dice: mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallado luchando contra Dios. Y hay muchas cosas, iglesia, que nos podemos encontrar luchando en contra de la propia obra de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Y una de ellas es esa. Amén. Andar ministrando a gente que ya va a su iglesia, que ya está en su iglesia. Ok, si se paran ahí en la puerta y dicen: ¿esta es una iglesia? Sí, es una iglesia. ¿Puedo entrar? Pásale. Es que yo voy allá, me queda muy lejos. Pásale, adelante. Pero no estar dale hasta que los convenzan: vente para acá, para mi iglesia. Aquí mi iglesia es puro amor. Ay, Dios mío, me da temor eso a mí. Amén. Una decisión sabia para todo aquel que quiere impedir el avance de la iglesia del Señor, que quiera disminuir, mermar, desvanecer la obra de Dios. Una decisión sabia es apartarse. Amén. Apartarse de esa iglesia, dejarlos. Amén. Dejarlos que esa iglesia haga lo que tenga que hacer, haga para Dios y sigan adelante. Esa fue una decisión, amén, de Gamaliel al consejo, amén, de los saduceos. Amén. Si esta obra es de Dios, perdón, 10 de hombres, dice, se desvanecerá. Si es de Dios, apártense mejor de ella. Amén, amén. Es un consejo sabio. Si usted me está escuchando en esta noche, amén, amén, es un consejo sabio. Dice: tal vez seas hallado luchando contra Dios, o sea, en contra de la obra de Dios, oponiéndose a la obra de Dios. Una decisión sabia es esa. ¿Cuánto dicen amén? Porque de otra manera usted o cualquiera va a tener que vérselas con Dios. Nosotros hemos recibido todo ataque del enemigo para detenernos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto ataque no hemos recibido, hermano, del enemigo? Ataques desde adentro y ataques desde afuera, amén, aleluya, de gente que se opone. Más bien vino a oponerse a la obra de Dios. Y hemos recibido toda esa clase de ataques. Sin embargo, Dios ha guardado su iglesia para que siga prevaleciendo. ¿Cuánto dicen amén? Hemos prevalecido, amén, de ataques, amén, ataques, aleluya, para detenernos, pero Dios ha guardado esta iglesia.
Amén. Una gran cantidad de personas han creído que esta obra es de hombres. Pero ya se han dado cuenta que no. Nuestra iglesia es una obra de Dios. Amén. Es una obra de Dios. Tenemos una promesa de protección, dijo el Señor, ni las puertas del Hades prevalecerán. Pero algo más dijo el Señor en el versículo 10, en Mateo 16, 18. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. O sea, no solamente tenemos una promesa, amén, una promesa de protección, sino que también tenemos una promesa de edificación, de crecimiento de parte de Dios. Porque el Señor dice: ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de mi iglesia. Y luego aparte en ese mismo versículo dice: yo mismo edificaré mi iglesia, dice el Señor. Si yo digo, yo edificaré mi iglesia, el Señor la va a cuidar. Amén, como hasta ahora lo ha hecho. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y el Señor la hará crecer. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Amén. Él la va a hacer crecer, así que usted no se desespere. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es ir por esa gente allá que necesita de Cristo. Ir por esa gente, orar cada mañana y decirle: Señor, ponme donde está la necesidad de una persona que necesite la salvación, que necesite volverse a tus caminos, que necesite volverse a Dios. No necesitamos nosotros ir a buscar gente de otras iglesias y decir: vente a la iglesia. No necesitamos eso. No fuimos llamados a eso. Amén. Fuimos llamados a ir a predicar a las ovejas perdidas. Gente que no tiene a Cristo, que no se está congregando, que está vacía, que necesita un milagro en sus vidas, que necesita a Dios, que necesita una conversión radical, genuina, sincera para servir a Dios. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos. Si esta obra es de hombres, se desvanecerá. Toda obra que es de hombres se va a desvanecer, tarde o temprano se va a desvanecer. Amén. Pero, aleluya, si es de Dios, va a prevalecer, nada la podrá destruir. ¿Cuánto dicen amén? Y mucha gente ha tratado de destruir la iglesia de Cristo, pero aquí estamos de pie, aquí estamos, aleluya, creyendo, aleluya, que Dios nos ha guardado y creyendo que Dios nos va a dar fruto. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué le damos un aplauso fuerte al Señor en esta noche? Porque no lo alabamos, iglesia. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, te alabamos, mi Dios. Gracias, Cristo, gracias, Señor. Aleluya, amén. Mejor apártense los que han querido impedir su avance. Amén. Y los que estamos aquí, pues los que estamos aquí, pertenecemos a esta obra. Ya pertenecemos aquí. Así que hagamos todo lo posible para seguir, para continuar con el avance de esta obra. Amén. Qué bendición que nuestra iglesia se haya mantenido firme a pesar de todos los ataques que ha recibido. Cuando dicen amén? Amén. Qué bendición, hermano, estar en una iglesia donde digas: oye, mi iglesia, amén, no está en cantidad ahorita de números, no somos los 100, 200, 300, pero ha resistido todo ataque del enemigo. Está de pie. Cuando dicen amén? Amén. Qué bendición, aleluya, que podamos estar reunidos una vez más, poder sentirnos parte de la iglesia de Cristo. Qué bendición, aleluya, que nuestra iglesia se haya mantenido firme a pesar de todos los ataques recibidos. Qué bendición estar en una iglesia, amén, en una posición de despegue. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. Que puede despegar, hermanos. Un despegue, un crecimiento, una edificación. Y todo, amén, por la poderosa mano de Dios, no mano de hombre. ¿Cuántos saben que aquí no es mano de hombre? Amén. Aleluya. Me da risa porque se imagina, esto es obra de Dios. Esto no es obra de hombre. Porque todo lo que podemos ver aquí ha sido por la mano de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Qué tremendo podernos sentir parte de la iglesia de Cristo. Eso sí, somos parte de la iglesia de Cristo, pero todo lo que hay aquí ha sido la mano poderosa de Dios. Pero somos parte y es una bendición. Aleluya, qué bendición poder esperar lo que Dios seguirá haciendo juntos en un mismo sentir. Amén. En una misma esperanza, esperar juntos al Señor cuando venga por su iglesia. Eso es maravilloso. Aleluya.
Maravilloso, aleluya, estar esperando a Cristo juntos. Que no nos quiten esto ya, hermano, de reunirnos en la iglesia. Porque miren, hay mucha gente que hasta todavía no puede salir del atolladero. Gloria a Dios porque usted está aquí en esta noche. Amén. Qué bendición. Que no nos quiten esto, hermano. Amén. Estar en la casa de Dios. Estar, aleluya, en la casa de Dios. Que no nos quiten porque esto es una bendición. Amén. Todo ese tiempo de confinamiento, la verdad, hermano, tremendo ha sido. Ha acabado con muchas de las cosas como cristianos, como iglesia. Tremendo. Entonces ahora estamos en posición de despegar, en posición de seguir adelante. ¿Cuánto dicen amén? Todos, aleluya, aquí en la iglesia, o viendo parte de la obra de Dios y esperando, como iglesia, esperando a Cristo Jesús. Apocalipsis 19:7, quiero cerrar con estas dos escrituras. Vaya con su Biblia, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Si ya lo tiene, Apocalipsis 19, versículo 7, se lo voy a leer en otra versión. Dice: alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista su esposa, la cual es la iglesia. Cuando la Biblia habla de la esposa, se refiere a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos saben eso? A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, a la iglesia de Cristo Jesús. Qué maravilloso estar esperando al Señor como iglesia. El Señor viene por su iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No viene por una obra de hombres, mis hermanos. Viene por la iglesia que Él ha comprado con su sangre, que Él ha levantado, que Él ha cuidado, amén, para que permanezca, que Él haya edificado o está edificando el Señor. Dice Apocalipsis 21:2, dice esta versión, Apocalipsis 21:2, dice: vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. La nueva Jerusalén es donde Dios mora entre su pueblo. La iglesia de Cristo es donde está Dios. Es donde mora Dios entre su pueblo. Y ese día, amén, las bodas del Cordero, en lugar de que subamos para encontrarnos con Dios, Jesucristo vendrá por nosotros, vendrá por su iglesia. Él se aparecerá en las nubes, aleluya, bajará del cielo, amén, amén, y se bajará, aleluya, se presentará en las nubes para juntarse, para unirse con su iglesia. Es maravilloso, hermano. No sé si usted se ha preguntado, dice: ¿estaré realmente en la iglesia de Cristo? Es que por esto, por aquello, será, no será. Hermano, la iglesia de Cristo permanece. La iglesia de Cristo se mueve por medio del Espíritu Santo. Busca el arrepentimiento de pecados, busca la llenura del Espíritu Santo, busca, aleluya, amén, guardarse para Dios, y se deja ser edificada, no por manos de hombres, se deja de ser edificada por Cristo. Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Y nosotros vamos a ver lo que Dios va a hacer en este lugar. No es obra de hombres, es obra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué no damos un aplauso fuerte al Señor esta noche? Que no le alabamos, iglesia. Oh, gracias, Señor, gracias, Cristo Jesús. Gracias, amado Dios, gracias, Señor, te alabamos, mi Señor, te alabamos, mi Dios, gracias. Aleluya. Yo quiero toda cabeza inclinada, pido toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en respeto, en reverencia al Señor. Qué tremendo, hermano. Yo me siento parte de la iglesia de Cristo. Yo no me siento parte, amén, de una obra de hombres. Yo me siento parte de la iglesia, amén, de Cristo. Estoy consciente, aleluya, que ha sufrido toda clase de humillaciones, toda clase de, amén, de falso testimonio. Usted es testigo. La iglesia de Cristo ha sufrido ataques de adentro, gente que se ha metido, aleluya, y ha hecho barbaridades, que ha desmermado, la ha desvanecido, querido desvanecer la obra de Dios. Amén.
gente que ha venido y ha estado viviendo solo religiosidad. Y a la hora buena han cometido toda clase de barbaridades. Ha sufrido ataques de gente de afuera. Amén. Sin embargo, la iglesia, amén, de Cristo se ha mantenido firme. Dios ha estado aquí en este lugar. Empezaba la alabanza, hermano, y yo estaba sintiendo a Dios en este lugar. Y dije yo, gracias, Señor, gracias, Dios mío santo, porque si Dios está aquí, este lugar va a ser protegido, va a ser guardado. Dijo el Señor, ni las puertas del Hades prevalecerán, dice, en contra de mi iglesia. Y además dijo, yo edificaré. Eso quiere decir que este lugar va a llenar tarde o temprano. Todos aquellos, aleluya, no van a poder resistir tanto encierro, van a venir a la casa de Dios. Hay gente que está encerrada en sus casas, no puede con el temor, no puede con sus problemas, no puede con su vida, pero ahí está resistiendo. Tarde o temprano le va a ser más difícil resistirse, amén, que rendirse. Y eso es lo que estamos esperando, que la gente ya no pueda más, no puede resistirse y venga a rendirse a Cristo Jesús. Y eso solamente lo puede hacer Dios, el Espíritu Santo. Por eso es importante que Dios esté aquí en este lugar. Amén. Vamos a pasar al altar, iglesia. Mientras mi hermano canta una alabanza, vamos a pasar al altar.